Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el capítulo número 20 de nuestra saga sobre la historia de los mundiales. La 19ª edición de la Copa del Mundo llegaría a un nuevo continente, aquel de la mayor colonización de la historia y del que se esperaba por muchos años que albergara la máxima competencia a nivel internacional. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. A partir de la década del 80 creció la chance de realizar un mundial en África como respuesta al crecimiento del fútbol continental y sus progresos en los torneos internacionales. Marruecos fue el primer país en postularse al hacerlo 3 veces, pero perdiendo cada una de ellas. Sudáfrica se postuló para el 2006, pero perdió por un voto de diferencia entre Alemania. En 2001, el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, anunció que el Mundial 2010 se disputaría en África y se decidió un criterio de rotación continental que permitiera asegurar ello. 6 países postularon para organizar este torneo. Nigeria abandonó la carrera antes de presentar su candidatura. Libia fue descalificada por no permitir la presencia de Israel y Túnez fue desestimada por proponer una candidatura conjunta con esta última. Así quedaron Sudáfrica, Marruecos y Egipto como las grandes candidatas. Los marroquíes ofrecieron por la cercanía a Europa y la apertura al mundo islámico, y los sudafricanos por su experiencia en eventos deportivos y la situación económica. El 15 de mayo de 2004 se realizó la elección de la sede en Zurich. Egipto no tuvo votos, en cambio Marruecos contó con el apoyo de Bélgica, España, Francia, Qatar, Tailandia, Turquía y 4 votos de su continente. Pero fue insuficiente de los 14 votos de Sudáfrica, que ganó la elección. La victoria sudafricana se vio sellada con Nelson Mandela, principal figura de la candidatura, levantando el trofeo del certamen. Luego de la elección comenzaron los preparativos para su organización basada en la infraestructura deportiva y de transporte, así como en la reducción de las cifras de criminalidad. Así, más de 8.400 millones de rand, aproximadamente unos 1.100 millones de dólares, fueron destinados originalmente a la remodelación y construcción de los estadios mundialistas, cuyas obras iniciarían durante enero de 2007 tras la demolición de antiguos recintos, pero la cifra era 3,5 veces mayor a lo presupuestado en la presentación de la candidatura. No obstante, con el tiempo surgieron diversos rumores de traslado de elemento ante las demoras de las obras y que causó la preocupación del presidente del comité organizador de Alemania 2006, Franz Beckenbauer. Pero FIFA señaló que se cambiaría a sede solo ante un desastre natural de gran magnitud. Aunque el 29 de junio de 2008 Blatter dijo que contaba con un plan B ante ello, pero le ratificó la sede, sonando rumores de Australia, España, Brasil y Estados Unidos como sedes alternas. Ello a raíz de las demoras de uno de los estadios de la Copa Confederaciones de 2009, evento que fue ganado por Brasil al derrotar 3-2 en la final ante Estados Unidos en Johannesburgo. Blatter dijo el 15 de diciembre del 2008 que el torneo se daría allí y descartó cualquier serie alterna. Asimismo, manifestó su satisfacción por la realización del torneo. Por otro lado, en julio del 2009 se produjo una huelga de trabajadores de los estadios debido a sus bajos salarios, ya que algunos obreros se encontraban varios meses sin pagos, pero se solucionó algunos días después de estallado ello. La lista de inscritos para participar en las eliminatorias batió un récord, llegando a 203 equipos que buscaban definir a los 31 equipos que iban a acompañar a Sudáfrica al torneo final. La distribución de equipos ha sido la misma que el mundial anterior y las llaves del repechaje intercontinental se definieron por sorteo el 2 de junio del 2009 en Nassau, Bahamas, siendo el resultado de la misma Oceanía contra Asia y Norteamérica contra Sudamérica. La campeona mundial Italia no tuvo muchos apuros para ganar su grupo en Europa tras aventajar por 6 unidades a Irlanda, cuadro que calificó al repechaje. Logró su cometido al empatarle en Dublín a una fecha del final. A esa instancia quedó calificada Francia, luego de que escoltara en su zona a Serbia, ya separada de Montenegro, la que le superó por apenas un punto y que calificó una fecha antes del final al golear 5-0 a Rumania. Portugal también ingresó al repechaje tras quedar segunda de Dinamarca en su grupo. Los daneses vencieron a Suecia en casa para sellar su pase al torneo. Alemania en tanto calificó directamente tras aventajar en su grupo a Rusia por 4 puntos y mandarla a la repesca al vencerlo por la mínima diferencia en Moscú. Inglaterra calificó con contundencia en su grupo, dejando en puesto de repechaje a Ucrania, la cual dejó fuera a Croacia. Los ingleses vencieron 5-1 a los croatas en su duelo que los calificó al Mundial, vengando lo ocurrido en la eliminatoria de la Eurocopa 2008, en la que se le dio la misma situación a la inversa y con 3-2. España aplazó a sus rivales para calificar 3 fechas antes del final en su grupo,
en la que Bosnia-Herzegovina entró a repesca por delante de Turquía y Bélgica. Lo mismo ocurrió con Holanda, quien sacó más del doble de puntos de ventaja a Noruega. Suiza ratificó su buen momento, aunque sufrió para calificar ya que fue escoltada por Grecia a un punto y que le luchó a todo momento en su zona. Finalmente, Eslovaquia terminó ganando el grupo restante a la ventaja en 2 unidades Eslovenia, cuadra que mandó al repechaje. Ambos terminaron por delante de la República Checa y Polonia, participantes del Mundial de Alemania. Los segundos de grupo, a excepción de Noruega, entraron a los repechajes para definir los 4 últimos boletos y que tuvieron definiciones dramáticas. Portugal venció 2 veces por la mínima diferencia a Bosnia para ganar su plaza. Eslovenia dejó fuera por goles de visitante a Rusia tras vencerlo por la mínima en Maribor. Grecia amarró su retorno a un mundial tras 16 años al vencer de visitante a Ucrania en Donetsk. Finalmente, Francia pasó con controversia y necesitando tiempo extra al empatar con Irlanda en Saint-Denis. Ello se debió a que el gol de William Gallas vino precedida de un pase de Thierry Henry que lo hizo con su mano y que generó reclamos irlandeses, los cuales no fueron atendidos, inclusive el de pedir un nuevo partido. La eliminatoria sudamericana fue ganada por Brasil, quien calificó al Mundial 3 fechas antes del final al vencer 3-1 a la Argentina en Rosario. Ellos dominaron la eliminatoria junto a Paraguay y Chile. Los guaraníes también necesitaron de vencer al albiceleste para lograr su cometido, al hacerlo por 1-0 en casa a 2 fechas del cierre. Los chilenos volvieron tras 12 años de ausencia al vencer de visitante a Colombia en Medellín por 4-2. La lucha por la cuarta plaza fue dramática y se definió en Montevideo a favor de Argentina, quien venció a los charrúas por la mínima diferencia. No obstante, Uruguay se metió milagrosamente en repechaje al darse la derrota de Ecuador en Santiago y el empate de Venezuela en Campo Grande ante Brasil, equipos que aspiraron a esta posición hasta el final. El hexagonal de la CONCACAF tuvo una definición reñida hasta las fechas finales. México y Estados Unidos calificaron a una fecha del final tras vencer por goleada de El Salvador en el Azteca y Honduras en San Pedro Sula respectivamente. En la fecha final y en un clásico centroamericano, los hondureños vencieron a El Salvador de visitante y lograron su retorno a un mundial tras 28 años de ausencia, aprovechando que Costa Rica empató en Washington ante los Estados Unidos, resultado que metió a los ticos en repechaje. Las eliminatorias africanas vieron también la presencia de Sudáfrica, que quedó eliminada en la segunda ronda tras escoltar a Nigeria en su grupo y ser de los peores segundos. Espera, ¿no que era anfitriona? Bueno, tuvo que participar en las eliminatorias al ser también torneo calificatorio para la Copa Africana de Naciones de Angola de enero del 2010. Y por ende quedaron fuera de la cita continental. Ghana calificó al Mundial 2 fechas antes del final, tras vencer 2-0 en casa a Sudán y aprovechando el empate de Benín y Mali, quienes eran sus mayores contrincantes. En tanto, Costa de Marfil lo hizo empatando a 1 en Malawi, tras sacarle ventaja de 4 puntos a Burkina Faso. Por otro lado, Camerún retornó a un mundial tras vencer 2-0 a Marruecos en Fez y aprovechando la ventaja que tenía sobre Gabón. En tanto, Nigeria también volvió a vencer 3-2 a Kenia de visitante y aprovechó la derrota de Túnez en Mozambique. Los tunecinos llegaban como líderes de su zona a la fecha final. Finalmente, un tanto de último minuto de Matt Motaeb provocó que Egipto y Argelia igualaran en puntaje y goles, lo que motivó que jugaran un desempate. El mismo se disputó unos días después de ese partido en Omdurman, Sudán, el cual terminó con victoria de Argelia encontrando de Akhtar Yahya y que marcó el retorno argelino tras 28 años de ausencia, en un duelo que registró también fuertes incidentes entre las hinchadas de los dos países. Asia vio la confirmación del dominio de 3 de sus equipos calificados. Japón calificó por cuarta vez consecutiva al vencer 1-0 a Uzbekistán de visitante y Australia empató sin goles en Qatar a 2 fechas del final del grupo que compartieron. Cabe precisar que Australia ingresó a la Confederación Asiática el mismo año del Mundial de Alemania, pero el mencionado torneo lo disputó como representante de Oceanía, ya que calificó siendo parte aún de ella. Saliendo de este pequeño lapsus, Corea del Sur derrotó 2-0 a Emiratos Árabes en Dubái para calificar al torneo, dejando el segundo lugar una caja de Pandora definida en la última fecha. Esto fue favorable a Corea del Norte, que se llevó esa plaza y su retorno por primera vez desde 1966 al empatar sin goles ante Arabia en Riyadh. Precisamente los árabes pasaron a la repesca continental aprovechando que Irán igualó sin goles en Seúl ante la otra Corea y que aspiró a ese puesto hasta el final. A esta repesca también accedió Bahrein al vencer por la mínima a Uzbekistán. En la mencionada instancia, Bahrein se la adjudicó por segunda vez consecutiva y por goles de visitante a Arabia, con lo que accedió
al repechaje, de la misma manera que la eliminatoria anterior. La salida de Australia de Oceanía le dio la gran oportunidad a Nueva Zelanda de tener chances más cercanas de calificar a un mundial y no desaprovechó la oportunidad, ya que venció en la Copa de Naciones del continente oceánico y certificó su boleto al repechaje. En esa instancia, los kiwis vencieron por la mínima a Bahrein en Wellington y sellaron su retorno tras 28 años de ausencia, con lo que por segunda vez seguida estaban las 6 confederaciones en el torneo. Y por primera vez desde 1974 no habían equipos del Medio Oriente en el torneo final. Finalmente, Uruguay empató en casa ante Costa Rica y aprovechó su triunfo en San José para clasificarse a un nuevo mundial tras faltar en Alemania. A diferencia de los mundiales anteriores, el ranking de la FIFA fue establecido para determinar a las cabezas de serie, determinándose el del mes de octubre del 2009 para ello. De esta forma, Brasil, España, Holanda, Italia, Alemania, Argentina e Inglaterra se convirtieron en los integrantes del Bombo 1 junto a Sudáfrica. El Bombo 2 lo formaron los equipos asiáticos, norteamericanos y Nueva Zelanda. En el tercero estaban africanos y sudamericanos y en el cuarto los europeos. El sorteo de grupos se realizó el 4 de diciembre del 2009 en el Centro Internacional de Convenciones de Ciudad del Cabo, y los procedimientos para formar los grupos fueron los mismos de torneos anteriores. Los bolilleros estuvieron a cargo de varios deportistas activos y retirados como David Beckham, Matthew Booth, el maratonista etíope Haile Gebrselassie, el exjugador de rugby John Smith, la futbolista Simfiwe Diudlu y el jugador de cricket Mackay Entini. 30 árbitros fueron seleccionados para participar del torneo, que usaría el balón Jabulani fabricado por Adidas, palabra que viene del idioma Zulu, que significa celebrar, y que trajo una versión dorada para la final. Otra novedad fue la publicidad de los estadios, ya que dejó de ser estática y pasó a usar anuncios virtuales y animaciones. El leopardo Sakumi se transformó en la mascota del certamen y contaba con los colores de la selección local. Asimismo, el Waka Waka This is Africa, o Esa es África, de la colombiana Shakira se convirtió en la canción oficial del torneo. Los organizadores del certamen anunciaron que 3 estadios serían escogidos para albergar el certamen, pero el 10 de marzo del 2006 la FIFA anunció que serían 10 las series finales. 5 estadios fueron construidos para la ocasión, siendo estos el Green Point de Ciudad del Cabo, el Peter Mokaba de Polokwane, el Nelson Mandela Bay de Puerto Elizabeth, el Moses Babida de Durban y el Mbombela de Nelspruit. Y los otros 5 fueron remodelados para este torneo, siendo esos el Loftus Versfeld de Pretoria, el Royal Bafokeng de Rustenburg, el Soccer City de Johannesburgo, el Ellis Park también de Johannesburgo y el Free State de Bloemfontein. Quedaron fuera de la elección Kimberley, Klerksdorp y Orkney, además de pensarse en un segundo estadio para Pretoria, que fue descartado. La ceremonia inaugural sería en el Soccer City de Johannesburgo el 11 de junio del 2010, la cual tuvo el objetivo de colocar en el mapa global al continente africano, el más olvidado por muchas personas, y que tuvo color, música y bailes tradicionales. Al evento estuvo ausente Mandela en persona, pero dejando un mensaje en las pantallas del escenario. Luego de ello se produjo el primer partido del evento entre el local y México. Un golazo recibido de Shabalala le daba la ventaja al local, dirigido por Carlos Alberto Parreira. Pero en el tramo final del cotejo, Rafael Márquez lo empató para dejar el inicio del torneo en tablas. Aunque Katlego Mfela casi hace el tanto triunfal, de no ser por un remate que cayó en el palo. El grupo A lo completaron Uruguay y la subcampeona mundial Francia, quienes también quedaron en esa situación, solo que sin goles, con los galos en un nivel deslucido. Los charrúas en su segundo partido golearon 3-0 a Sudáfrica con 2 tantos de Diego Forlán, un zapato sobre fuera de área y uno de penal y otro de Álvaro Pereira. Luego México sorprendió a Francia y le venció 2-0 con tantos de Javier Hernández y Cuauhtémoc Blanco. En el entretiempo, Nicolás Anelka le lanzó insultos al técnico francés Raymond Domenech, lo que le causó su salida del equipo. Los equipos vencedores de la segunda fecha se midieron para determinar un clasificado, el cual fue Uruguay, y el que le bastó un gol de Luis Suárez para ganar el grupo. Aún así, los aztecas clasificaron, ya que Sudáfrica le ganó solo por 2-1 a Francia con tantos de Bongani y Kumalo, pero quedaron fuera por diferencia de goles, siendo el primer anfitrión en quedarse eliminado en la fase de grupos. Corea del Sur y Grecia se midieron en el partido que cenó el grupo B en Puerto Elizabeth, con triunfo asiático de 2-0 con tantos de Lee Jung-soo y su máxima figura Park Ji-sun. Los coreanos tuvieron un juego muy sólido y en equipo. Luego se dio el debut de Argentina frente a Nigeria, cotejo en el que dominó por completo, pero sin vencer a un inspirado Vincent Llama, que tapó todo a excepción de un cabezazo de Gabriel Heinze, que le dio la victoria al cuadro dirigido por Diego Maradona.
En su segundo partido, los argentinos vapulearon 4-1 a Corea, destacando un triplete de Gonzalo Higuaín y se pusieron a tiro de la clasificación. Acto seguido, Grecia se puso abajo en el marcador ante Nigeria debido al tanto de Kalouche, y pese a la buena actuación de N'Djamena, Dimitris Santidis y Vasilis Torosidis marcaron para la victoria del cuadro helénico, que los mantuvo con chances de pasar. Para su mala suerte les tocó enfrentarse a Argentina en la última fecha, aunque estos presentaron mayormente suplentes. En el último cuarto hora de juego, Martín de Michelis y Martín Palermo le dieron a la Argentina el puntaje perfecto para ganar el grupo. Los griegos tenían que esperar a Corea, pero ellos empataron a 2 goles con Nigeria de forma agónica, con el que consiguieron el punto necesario para calificar en segunda posición. El grupo C se estrenó con un empate a 1 gol entre Inglaterra y Estados Unidos con tanto de Steven Gerrard y Clem Dempsey. Josie Altidore y Emil Heskey tuvieron ocasiones para que sus equipos ganaran, pero fallaron sus remates. Luego Eslovenia ganó su primer partido en un mundial al triunfar por la mínima diferencia a Argelia con tanto de Robert Koren. El cuadro balcánico enfrentó a Estados Unidos en su segundo partido y se puso arriba con los tantos de Walter Bielsa y Zlatan Ibrahimović, pero con Landon Donovan y Michael Bradley poniendo el partido en tablas y que pudo ser victoria de no anularse un gol a Maurice Edu. Inglaterra decepcionó y empató sin goles con Argelia en su segunda presentación. Gracias a un gol de Jermaine Defoe, Inglaterra logró clasificarse al ganar por la mínima a Eslovenia, quienes tuvieron que esperar lo ocurrido entre Estados Unidos y Argelia. La defensa argelina contuvo todos los remates estadounidenses, pero sobre la hora, un tanto de Landon Donovan no solo le dio el pase a octavos de final al cuadro americano, sino el primer lugar de grupo por hacer 2 goles más que los ingleses. El grupo D se estrenó con victoria de Ghana ante Serbia gracias a un penal de Asamoah Gyan a 5 minutos del final en un cotejo muy parejo. Luego Durban vio el estreno de Alemania con goleada ante Australia, que marcaba su debut mundialista como asiático, de 4-0, y que tuvo una buena actuación de Mesut Özil y el primer tanto mundialista de Thomas Müller. Los alemanes cayeron sorpresivamente con Serbia debido al tanto de Milan Jovanovic y un penal de Lukas Podolski tapado por el arquero Vladimir Stojkovic. Ghana y Australia disputaron su segundo partido en Luxemburgo, el cual terminó empatado con los tantos de Brett Holman y Gyan de penal. En la fecha final, Alemania venció por la mínima a Ghana con tanto de Özil y calificó a octavos en un duelo marcado por el enfrentamiento de los hermanos Boateng, Jerome para los germanos y Kevin Prince para los ganeses. Pese a que Australia le igualó en puntaje tras vencer en su partido final a Serbia, las estrellas negras se metieron a octavos como segundos de grupo debido a que se vieron beneficiados por la diferencia de gol. Holanda se estrenó en el certamen venciendo a Dinamarca por 2-0 en el estreno del grupo E, con tanto de Dirk Kuyt y un autogol de Daniel Lager para el equipo de Bertman Marwick. En el otro cotejo del grupo, Japón venció a Camerún con tanto de Keisuke Honda, con lo que obtuvo su primer triunfo mundialista fuera de su país. Los dos equipos vencedores de la fecha inicial se enfrentaron en la segunda jornada y que inició con los remates de Wesley Sneijder y Yuto Nagatomo, que no pudieron vencer a los pórticos contrarios. Ya en la segunda parte, un tiro de Robin Van Persie fue tapado por el arquero Eiji Kawashima, pero Sneijder aprovechó el rebote y marcó el tanto inicial. Tras varios remates de los japoneses, incluso penal no cobrado por Nigel de Jong a Nagatomo, los neerlandeses triunfaron y calificaron a octavos de final a raíz de lo ocurrido entre Camerún y Dinamarca. Pese a que Samuel Eto'o abrió el marcador de penal para los Leones Indomables, los nórdicos remontaron el partido con tantos de Nick Svenner y Nellis Romedal, los que les permitían mantenerse con vida. De esta forma, nipones y daneses se enfrentaron en una batalla por el segundo puesto. 2 tiros libres de Honda y Yasuhito Endo le permitieron a Japón ponerse en ventaja. Los daneses buscaron desesperadamente el descuento, el cual llegó a 9 minutos del final mediante Jon Dahl Tomasson, que aprovechó el rebote del penal que le fue atajado por Kawashima y cobrado por falta de Makoto Hasebe a Hager. No obstante, 6 minutos después, Shinji Okazaki marcó el 3-1 definitivo que le dio la clasificación como segundo de grupo y la primera eliminación danesa en esa fase. En tanto, el grupo se completó con el triunfo de Holanda por 2-1 a Camerún, el cual le permitió sellar el primer lugar de la zona. El desarrollo del grupo F empezó con la campeona defensora Italia poniéndose en desventaja con Paraguay con un gol de Antolín Alcaraz, pero que llegó a empatarlo después con tanto de Daniele De Rossi en un cotejo cerrado, un término que será clave para definir este grupo. El mismo marcador se registró entre Eslovaquia y Nueva Zelanda, definido en el último minuto vía anotación de Winston Wright. Los eslovacos se enfrentaron al cuadro dirigido por Geraldo Martino en la segunda fecha, pero perdieron 2-0 con tantos de Enrique Vera y Cristian Riveros.
Los italianos repitieron el mismo marcador de su primer partido en su cotejo ante Nueva Zelanda, e inclusive el mismo trámite. Shane Smeltz adelantó para los kiwis a poco de empezado el match, que fue empatado luego por Vincenzo Giaquinta de penal. Para la última fecha vino la gran sorpresa de la zona. Los eslovacos se pusieron arriba con doblete de Robert Vitek ante Italia a 17 minutos del final. Los itálicos descontaron con tanto de Antonio Di Natale, pero el cierre del partido tuvo los goles de Kamil Kopunek y Fabio Quagliarella, los cuales cerraron el marcador y le permitieron a Eslovaquia clasificarse octavos en su primer mundial, dejando fuera al campeón del mundo, y que para variar terminó de colera de grupo. Hablando de posiciones finales, Paraguay terminó ganando la zona tras empatar sin goles con Nueva Zelanda en Polokwane. Los oceánicos sumaron su tercer empate y fueron los únicos eliminados que terminaron invictos. El grupo G fue el denominado grupo de la muerte de ese torneo. Portugal y Costa de Marfil empezaron sus acciones empatando sin goles y sin muchas cosas que destacar. Brasil se impuso en su estreno ante Corea del Norte, pero sin sacar de la diferencia de goles que se esperaba, ya que solo lo derrotó por 2-1 con tantos de Maicon y Elano. Los cariocas sí derrotaron con claridad a Costa de Marfil en su segundo partido, destacando el doblete de Luis Fabiano y el tanto de Elano, con lo que los dirigidos por Dunga calificaron octavos. Los lusos, entrenados por Carlos Queiroz, se impusieron 7-0 al cuadro norcoreano, destacando el doblete de Thiago Méndez y tantos de algunas de sus figuras como Simao y Cristiano Ronaldo. Portugal enfrentó a Brasil para aspirar a calificar y hacerlo en primer lugar de grupo, pero solo consiguió el primero de los objetivos al empatar sin goles. Los marfileños arribaron con chance a la fecha final y vencieron 3-0 a Corea del Norte, pero no les fue suficiente, ya que el empate de Portugal los dejaba eliminados por apenas una unidad. Chile derrotó a Honduras con tanto de Jan Bosellur para dar inicio a las acciones del grupo H en Knudspruit. Seguidamente, Suiza daba la gran sorpresa de arranque, ya que le ganó por la mínima diferencia a la campeona europea España con tanto de Gelson Fernández. Los ibéricos dirigidos por Vicente del Bosque tenían a la base del Barcelona campeón de todo del 2009 y a los mejores el Real Madrid que les competían por igual. Los helvéticos dirigidos por el alemán Ottmar Hitzfeld se enfrentaron al cuadro mapochino dirigido por Marcelo Bielsa, pero perdieron vía el tanto de Marc González. Chile llegó bien posicionado a la última fecha en la que se medía España, pero los ibéricos antes tenían que enfrentarse a Honduras, cuadro que lo venció con doblete de David Villa y que tenía a los hermanos Palacios en su plantel. Es así que los españoles arribaron a su partido final con la obligación de ganarle a Chile para calificar, y lo hicieron por 2-1 gracias a los tantos de Villa y Andrés Iniesta, aprovechando también que los de Bielsa jugaron casi todo el partido con uno menos por expulsión de Marco Estrada. Los suizos tenían que ganar para lograr la clasificación a octavos, pero perdieron su oportunidad al igualar sin goles con Honduras, quedando fuera. España ganó el grupo al final debido a que tenía un gol más anotado que el cuadro chileno. Grandes emociones comenzarían a llegar a partir de los octavos de final, ya teniendo de por medio el ruido de las bubucelas que aumentaban el ambiente y el ruido de los partidos. Uruguay inició las acciones de esa instancia el 26 de junio con tanto de Suárez frente a Corea del Sur en Puerto Elizabeth a los 8 minutos de juego. Al adoptar una postura defensiva, los coreanos tuvieron sus chances para empatar, lo que fue concretado por un cabezazo de Lee Chun-yong al minuto 68. Pero a 10 minutos del final, un derechazo de Suárez desde el borde del área le dio la ventaja al jugador de Oscar Tavares y que la mantuvo hasta el final pese a las ocasiones coreanas. Seguido a ella en Luxemburgo, Boateng marcó el primer gol del partido entre Ghana y Estados Unidos a los 5 minutos de juego, aprovechando un error de Ricardo Clark. Una falta de Jonathan Mensah a Dempsey causó un penal que fue ejecutado favorablemente por Donovan. Los americanos intentaron superar la valla de Richard Kingston, pero el partido se fue a la prórroga. Allí, en su tercer minuto, Ghana anotó el gol que consolidaba el pase de Ghana a los cuartos de final del certamen. El segundo día de acciones tuvo un clásico europeo entre Alemania e Inglaterra en Bloemfontein. Miroslav Klose, con error de por medio del arquero David James, y Lukas Podolski ponían por delante a los alemanes. Media hora de juego. Matthew Upson descontó de cabeza para los ingleses tras una salida en falso del arquero germano Manuel Neuer. Al minuto de esta jugada se dio un hecho polémico. Un remate de Frank Lampard rebotó en el travesaño, pero picó dentro del arco y salió. Pero la anotación no fue válida, a diferencia de lo ocurrido con Geoff Hart en la final de 1966. Los ingleses se cayeron después de eso, ya que un doble de Thomas Müller durante el segundo tiempo decretó la goleada para meter a Alemania se meta a cuartos de final.
En el siguiente duelo en Johannesburgo, Argentina y México reeditaban el duelo que sostuvieron en la misma instancia 4 años antes en Leipzig. El primer tanto del partido lo hizo Carlos Tevez, pero haciéndolo en un claro fuera de juego, tras recibir un pase de Lionel Messi y sin jugadores entre él y el arquero azteca. Pese a ello, el tanto fue válido. Gonzalo Higuaín, con una gran definición, aprovechando un error de Ricardo Osorio, aumentó la ventaja para el cuadro de Maradona. En el segundo tiempo, Tevez volvió a ser protagonista, pero hizo un fierrazo de fuera del área para aumentar ventajas para Argentina. Al minuto 61, el Chicharito Hernández marcó un golazo para descontar y dejar el marcador en 3-1, con lo que Argentina se metió a cuartos de final. Holanda se enfrentó a Eslovaquia en Durban, pese a recibir muchas incomodidades del cuadro eslavo. Los tantos de Arjen Robben de brillante actuación y Sneijder a 6 minutos del final le dieron una ventaja de 2 goles al cuadro naranja. Los eslovacos tuvieron 2 grandes oportunidades para anotar, pero forzando grandes atajadas de Martin de Stekelenburg. Si bien los eslovacos descontaron en tiempo adicionado a través de Robert Vitek de penal, ello no impidió que Holanda pase a cuartos de final por primera vez en 12 años. Brasil y Chile se volvieron a encontrar en esa instancia, al igual que en el Parque de los Príncipes de 1998, el cual tuvo la misma receta de aquella vez, una goleada. Juan adelantó al minuto 34 con un cabezazo en un tiro de esquina. Unos minutos después, Luis Fabiano amplió ventajas al recibir el pase final de una jugada que protagonizaron Kaká y Robinho. Este último recibió un pase de Ramírez para sellar el 3-0 definitivo. En el último día de esa instancia, Paraguay y Japón se enfrentaron en Pretoria en un duelo de pocas emociones que tuvo una brillante actuación de los defensas de ambos equipos. Esto motivó que el partido se fuera a la prórroga y luego a los penales debido a que las ocasiones generadas no fueron muchas. Allí todos anotaron una excepción de Luigi Comano, que falló, y Oscar Cardoso marcó el tanto definitivo que le dio al cuadro guaraní su primer boleto a cuartos de final en un mundial. El partido final de esa instancia fue un clásico ibérico entre España y Portugal, en Ciudad del Cabo. Dominaron los españoles llegando a un 62% de posesión de balón, aunque pasaron algún que otro remate portugués. Un tanto de Villa tras una gran jugada colectiva de ataque le permitió a los españoles meterse a cuartos de final, aunque las repeticiones de la jugada demostraron que la misma siguieron fuera de juego. Las jugadas polémicas abrieron el debate de que hayan implementos tecnológicos que le permitieran dilucidar estas jugadas, así como la implementación de tecnologías de línea de gol. Los cuartos de final empezaron en Puerto Elizabeth el 2 de julio. Allí Brasil se puso en ventaja frente a Holanda con tanto de Robinho tras un excelente pase de Felipe Melo y aprovechando los errores de André Uillier y João Quintinga. Stekelenburg sostuvo las distancias ante los remates brasileños. En el segundo tiempo, un doblete de Sneijder le dio ventaja a los neerlandeses. Primero tras un centro que nadie desvió y dejó en ridículo al arquero Julio César, y luego en un tiro de esquina de cabeza. En medio de esas anotaciones, Melo terminó yéndose expulsado por una falta sobre Robben. Holanda terminó pasando a semifinales. El Soccer City vio un cotejo vibrante entre Uruguay y Ghana, que se convirtió en la única esperanza africana del certamen del continente anfitrión. Zuley Muntari, con un remate desde lejos, batía a Fernando Muslera sobre el final del primer tiempo para poner en ventaja a los ganeses. Pero Uruguay salió decidido a buscar el empate en la segunda etapa y lo logró con un tiro libre de Diego Forlán a 10 minutos de iniciado este periodo. El marcador se mantuvo así y nos fuimos a la prórroga. En el epílogo de este tiempo suplementario, un remate de Stephen Apia cayó en Suárez, pero un rebote de cabeza de Dominique Adidia cayó en la mano de Suárez y produjo un penal con la posterior expulsión del mencionado jugador Charrúa. Gian pateó con el propósito de darle a África su primer semifinalista en un mundial, pero falló al tirarla por arriba del arco, así que nos fuimos a los penales. En esta definición, allí Gianci anotó, pero Muslera atajó los disparos de John Mensah y Adidia. Sebastián Abreu hizo un remate al estilo Panenka para cerrar el marcador y darle a Uruguay su primer pase a semifinales desde 1970. Al día siguiente, Argentina se enfrentaba a Alemania en Ciudad del Cabo, y en el que se notaron las inconcebibles diferencias entre los dos equipos, pese a que reeditaban lo ocurrido 4 años atrás en el Olímpico de Berlín. A los 3 minutos de juego, en un tiro libre ejecutado por Bastian Schweinsteiger, Nicolás Otamendi perdió la marca de Müller, que se anticipó a Sergio Romero y marcó de cabeza el 1-0 para el cuadro dirigido por Joachim Löw. El resultado se mantuvo hasta el segundo tiempo, pero Argentina estuvo muy lejos de empatarlo pese a tener sus chances. En los últimos 25 minutos de juego, Alemania estableció las diferencias definitivas. Primero Klose al 68 anotó a puerta vacía tras un pase de Podolski. Luego Arne Friedrich marcó el tercero tras recibir un pase de Schweinsteiger.
y el mismo Klose anotó un minuto antes del final tras un centro de Özil y anotar el 4-0 definitivo. Con ello el equipo de Maradona quedaba eliminado del torneo. Esta ronda terminó con el cotejo entre Paraguay y España. El primer tiempo nos mostró un gran planteamiento táctico del equipo de Martino, que contuvo los ataques españoles, aunque a Nelson Aedo Valdés se le anuló un gol por fuera de juego. En el segundo tiempo se dieron dos penales. En el primero, Iker Casillas le tapó un disparo a Tacuara Cardoso tras una falta de Piqué al mencionado jugador. Luego sería una situación similar en la que Justo Villar le tapó un disparo a Xabi Alonso tras una falta de Alcaraz a Villa. A menos de 10 minutos para el cierre del partido, una gran jugada de Iniesta dejó a Pedro cara a cara con Villar, pero su tiro da en el palo. Aunque el rebote es recogido por Villa, que remató y tras un rebote en uno de los palos abrió el marcador, que fue definitivo. Con ello los guaraníes terminaron la que sería su mejor actuación histórica hasta el momento. El 6 de julio empezaron las semifinales con el duelo entre Uruguay y Holanda en Ciudad del Cabo. Un misil de Giovanni Van Bronckhorst y otro de Forlán decretaban el 1-1 con el que cerró el primer tiempo. Llegando a los últimos 20 minutos de juego, en una ráfaga, Sneijder con un tiro que se desvió y descolocó a Muslera y Robben de cabeza marcaron los tantos con los que los naranjas se ponían en ventaja. Los de Tavares descontaron en tiempo de descuento a través de Maxi Pereira de tiro libre, pero no alcanzó. Holanda volvía a una final tras 32 años y acababa con el sueño del cuadro charrúa. Durban vio el enfrentamiento entre España y Alemania en una reedición de la final de la Eurocopa disputada 2 años atrás en Viena. España tuvo la mayor parte de la posesión durante todo el partido y Alemania adoptó una estructura defensiva apretada con ocasiones para cada lado. Al minuto 73, un córner disparado por Xavi fue cabeceado por Carles Puyol, quien hizo el 1-0 a favor del cuadro ibérico, ventaja que fue protegida hasta el final y dándole el pase a los españoles a su primera final en un mundial. Los alemanes jugaron por el tercer lugar del certamen ante Uruguay en Puerto Elizabeth. Ganaban los europeos con un gol de Müller, aprovechando el rebote de Chapot Muslera a un remate de Schweinsteiger. Pero los orientales lo dieron vuelta con un gol de Edinson Cavani tras pases de Suárez y una linda volea de Forlán. En el segundo tiempo, Marcel Janssen tras centro de Boateng y Sami Khedira tras cabecear un córner ejecutado por Özil le dieron la ventaja suficiente a Alemania para llevarse el último lugar del podio, y Uruguay cerró una actuación histórica al ubicarse entre los 4 mejores. Müller y Forlán con sus anotaciones se consolidaron entre los goleadores del certamen con 5 goles junto a Villa y Sneijder. Aunque para efectos de consolidar a la bota de oro, Müller sacaba ventaja por tener 3 asistencias, 2 más que sus 3 rivales. El 11 de julio del 2010 se disputaría la gran final del certamen en el Soccer City de Johannesburgo. Previo a ello se realizó la ceremonia de clausura del certamen con presencia de grupos locales y la presencia de Shakira, quien interpretó el Waka Waka, y de Nelson Mandela, acompañada de su esposa en silla de ruedas, además de otras autoridades y deportistas famosos como el tenista Rafael Nadal y el basquetbolista Pau Gasol. España y Holanda saldrían a la cancha para definir al octavo equipo que sumaría una estrella de campeón mundial. El inglés Howard Webb fue el elegido para este cotejo y se convirtió en el primero en dirigir este partido luego de hacerlo en la final más reciente de la Liga de Campeones Europea, la cual disputaron el Inter de Milán y el Bayern de Múnich en Madrid. El primer tiempo tuvo múltiples faltas, la que derivaron en 5 tarjetas amarillas, una de ellas a Nigel de Jong, quien hizo una patada en el pecho a Xabi Alonso, y que los ibéricos reclamaron como roja. En el segundo tiempo continuaron los ataques entre ambos equipos, siendo la jugada más importante la hecha por Robben, que intentó mano a mano contra Casillas, que evitó el gol con uno de sus pies. Como no hubo más daños, nos fuimos al tiempo extra. Allí Heitinga recibió su segunda tarjeta amarilla y se iba expulsado al minuto 109. A 4 minutos del final de la prórroga, una jugada de Fernando Torres acabó en un centro rebotado por un defensa neerlandés, la cual derivó en Cesc Fábregas, que le dio un pase a Iniesta, quien tras un toque remató y pudo vencer la valla desde Kellenburg. Iniesta marcaba la ventaja para España y se la dedicaba a un amigo suyo llamado Dani Jarque, fallecido en una concentración con el español en agosto del 2009 en Italia. Los minutos finales vieron a España mantener su ventaja, la cual la consiguió y se convirtió en el octavo país ganador de un mundial, siendo el primer europeo en lograrlo fuera de su continente. El partido fue visto por 910 millones de personas en todo el mundo y atrajo al 86% de la audiencia en España, que la vio en 3 canales distintos.
Ellos vieron a Casillas recibir el trofeo del certamen de manos de Blatter y consolidando al cuadro dirigido por Vicente del Bosque como la mejor selección del mundo. Luego declararon el certamen como los campeones vigentes de Europa, y al tener una plantilla de figuras en todos sus niveles, cuyo estatus fue ratificado 2 años después en la final de la Eurocopa en Kiev. No obstante, en el próximo Mundial la historia sería distinta, pero esto ya lo vamos a ver en nuestro próximo episodio. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.